Bueno, pues yo primero pido disculpas por si en algún momento suelto alguna palabra en inglés, porque esta charla normalmente la doy en inglés, pero hablar con John en inglés no me sale. Toda mi vida he hablado con él en español, siempre hablando de ciencia o de la vida hemos hablado en español, entonces me parecía una falta de respeto hablarte con mi inglés el día de tu celebración. Entonces voy a darla en español, aunque todas las transparencias están en inglés. Y bueno, vamos a intentar hacer un viaje a las galaxias en torno al mediodía cósmico, a ese lugar entre Redshift 1.5 y 2, donde se produjo el pico de formación estelar y también el pico de actividad nuclear. Bueno, mi enfoque científico para abordar este tema viene por la evolución de galaxias. Y es que en el modelo cosmológico aceptado, las galaxias de mayor tamaño asumimos que se han formado a partir de fusiones de galaxias más pequeñas, y en esa evolución a lo largo del tiempo cósmico pues hay factores internos y externos que van modelando las galaxias hasta alcanzar lo que observamos con nuestras galaxias cercanas, las galaxias cercanas, esa conexión entre las propiedades a gran escala de las galaxias y las masas de los agujeros negros centrales. Establecer este balance entre procesos internos y externos que han modelado a lo largo de todo el tiempo cósmico las galaxias tal y como las conocemos, pues para ello necesitamos trazar toda la evolución dinámica de esa evolución, ¿no? En el universo cercano, gracias a los cartografiados 3D como Manga, Califa, Osami, todos en el óptico, pues hemos conseguido explorar este balance entre procesos internos y externos a escalas de kiloparsecs para galaxias de muy variada masa, morfología y también en diferentes entornos. Este tipo de estudios en el universo local pues nos permiten tener un modelo de referencia para interpretar objetos a distancias mayores, a distancias cósmicas mayores. Para redshifts mayores que lo que tenemos en el universo cercano, yo he llamado mayor, que es el universo cercano a 0.1, la mayor parte de los estudios dinámicos y cinemáticos se basan en la componente gaseosa. Pero esta componente suele ser bastante compleja y suele mostrar signos de inflows, de outflows, de turbulencia en el gas. Mientras que la componente estelar sería un mejor trazador de la evolución dinámica y en concreto pues del potencial de estos objetos, de las galaxias. Los estudios que hay por encima de Redshift 0.1 en cuanto a la componente estelar de las galaxias pues encuentran campos de velocidad estelar que son consistentes con discos de rotación, aunque este tipo de estudios son todavía bastante escasos y por eso queremos expandirlos, ¿no? En torno al mediodía cósmico, por ahí, como decía antes, entre Redshift 1 y 2, pues los estudios de la componente estelar se basan básicamente en espectros integrados de las galaxias o también en juntar espectros de diferentes galaxias para sacar algo prototipo, ¿no? Esta limitación viene impuesta por los actuales instrumentos y telescopios de los que disponemos. Y solo la próxima generación de grandes telescopios terrestres pues nos van a permitir resolver lo que es la componente estelar de las galaxias pues, en el universo lejano, en el que todavía no conseguimos resolver, ¿no? Como saben, desde la parte europea, en concreto la ESO, está desarrollando el telescopio extremadamente grande, un telescopio de 39 metros de diámetro, que se está construyendo en Cerro Armazones, y aquí vemos una foto reciente del 1 de noviembre de cómo va la construcción del ELT en Cerro Armazones, en Chile. Y bueno, esperamos que este telescopio pues, nos abra nuevos horizontes dentro de muchos campos de la astrofísica, gracias a la cantidad de instrumentación y de capacidades que nos va a ofrecer. Aquí muestro el plano focal, la plataforma NASMIT del ELT, lo que será en el futuro, con los instrumentos planeados para primera luz. Aquí tenemos Mikado, que es un espectrógrafo, va a tomar imágenes de alta resolución espacial en el infrarrojo cercano. Aquí detrás tenemos METIS, que va a hacer imagen y espectroscopía en el infrarrojo medio.
Por aquí, esta estructura por aquí es Morfeo, que en realidad no es un instrumento, sino es un sistema de óptica adaptativa multiconjugada que va a alimentar principalmente a Mikado. Y luego por este lado de aquí pues tenemos esta estructura gigante que es Harmony. Harmony es un espectrógrafo de campo integral de alta resolución angular. Harmony está siendo construido por un consorcio internacional liderado por la Universidad de Oxford, del que forman parte el Instituto de Astrofísica de Canarias y el Centro de Astrobiología por la parte española. Harmony se diseñó pensando en que fuera un instrumento de uso común capaz de dar solución a diversos campos científicos. Y la idea es que con Harmony pues, se puedan ayudar, ¿no?, a resolver preguntas dentro de lo que son objetos dentro de nuestro sistema solar y también pues, estudiar las galaxias distantes y encontrar esa población 3 de estrellas de las que ayer nos hablaba Pepe, ¿no?, que tenía por ahí mucho helio. Bueno, este es el instrumento, bueno, es un esquema de lo que va a ser Harmony, en el que se han señalado diversos subsistemas que conforman todo este gran instrumento. Harmony va a tener una altura de unos 8 metros de altura, o sea, bastante más alto de lo que es esta habitación. Y va a pesar unas 34 toneladas, que son unos 6 elefantes, no sé si asiáticos o africanos, pero va a pesar mucho en cualquier caso, y tenemos un elefante de contingencia, que nos podemos pasar hasta un elefante, ¿no? El corazón de Harmony es esta estructura que está en el centro, de color naranja, aunque en esta parece de color rojo, que es el corazón, como digo, de Harmony, y es un gran criostato que mide unos 6 metros de alto y 3,5 metros de diámetro, en cuyo interior pues, están, para mí, los subsistemas más cruciales del instrumento, ¿no?, como son el espectrógrafo en sí mismo, la unidad de campo integral, que sería esta parte rosa, los espectrógrafos son los gris, y esta parte de aquí en verde, que es la preóptica del instrumento, que es uno de los subsistemas que está en las manos del IAC, como responsable el IAC. Gracias a la preóptica, Harmony va a poder proporcionarnos 4 escalas espaciales diferentes, desde 4 milisegundos de arco, la más fina, 10, 20 y 30 por 60 la más gruesa. El usuario va a poder seleccionar cualquiera de las 4 sobre la marcha, puede cambiar el programa en el momento que quiera. Dependiendo de la escala espacial que uno elija, pues vamos a tener campos de visión diferentes. Para la escala de 4 milisegundos de arco tendríamos este rectangulito de color gris pequeñito de 0.61 por 0.82 segundos de arco, ese sería el campo de visión, pero con muchísima resolución espacial. Y la peor resolución, o la más gruesa, pues sería el rectángulo de color naranja, que sería de 9.12 por 6.18 segundos de arco, que es equivalente a espectrógrafos como Megara, por ejemplo, pero con una resolución de 30 por 60 milisegundos de arco. Independientemente de la escala espacial que el observador elija, Harmony va a proporcionar espectros en aproximadamente 31.000 posiciones espaciales diferentes, o sea, imagínense el cubo de datos que va a salir de este instrumento. Además de esto, pues Harmony va a permitir también seleccionar entre 3 resoluciones espectrales, 3.300, 7.200 y 17.500, que también se pueden intercambiar sobre la marcha. Para ello dispone de 10 gratings en el infrarrojo y una en el visible, que cubren las bandas espectrales que se muestran en esta gráfica, estas salas de baja, media y alta resolución. El observador, el científico, va a poder combinar cualquiera de las escalas espaciales con cualquiera de las resoluciones espectrales, con lo cual el número de modos, de configuraciones diferentes que tiene Harmony es muy amplio, precisamente para poder dar respuesta a diferentes casos científicos. Además de todo esto, pues Harmony también incluye distintos modos para compensar la turbulencia atmosférica y también va a permitir operar en condiciones limitadas por SIN. Pues con todo esto lo que conseguimos es una combinación ideal de resolución espacial y de una área de colección de fotones súper grande que nos va a permitir obtener muchos detalles y con mucha sensibilidad. En concreto, ganamos en sensibilidad
un factor d a la 4, donde d es el diámetro del telescopio, ¿no? Y para que se hagan una idea, esta sería la comparación entre una imagen limitada por sin y una imagen limitada por difracción a las escalas del ELT. Bueno, volviendo a las escalas espaciales, con estas, como comentaba, tenemos 4 escalas espaciales que nos van a dar espectros de 31.000 posiciones espaciales. Y en el campo de las galaxias, estos tamaños espaciales se van a traducir en resoluciones físicas dependiendo del redshift de la galaxia. En este gráfico lo que se muestra es eso, ¿no? Cómo varía la escala espacial física, en este caso en kiloparsec, dependiendo del redshift y de la escala. En cada color corresponde al mismo color que tenemos en este diagrama, ¿ok? Escala de 4, 10, 20 y 30 por 60. En este diagrama, los actuales cartografiados de galaxias cercanas, como comentaba antes, Califa, Manga, Sami, o los que se han hecho con MUSE, se situarían en esta parte del diagrama, ¿okay? Y si nos fijamos aquí, vemos que con las 2 escalas más gruesas de Harmony vamos a poder observar galaxias con comparable resolución espacial, pero en torno al mediodía cósmico. Y además, dependiendo también de la escala, pues vamos a tener tamaños físicos del campo de visión que varían pues desde unos pocos kiloparsec a pues unos pocos decenas de kiloparsec, cubriendo totalmente lo que sería la extensión de una galaxia a estas distancias cósmicas. En cuanto a la resolución espectral, pues sabemos también que dependiendo del redshift de la galaxia, nuestras líneas de emisión o de absorción o cualquier señal que esté en el espectro pues se va a desplazar, ¿no? Y en este grafiquito lo que he pintado es la longitud de onda observada para objetos a diferentes redshifts, ¿no? Este sería el redshift y aquí muestro cómo se desplazan las diferentes líneas. En rojo y en discontinuo están marcadas las líneas de absorción del espectro y en azul y continuo la raya están marcadas las líneas típicas de emisión de los espectros de galaxias. Entonces, si nos fijamos, por ejemplo, en un rango espectral típico para estudiar galaxias cercanas, como es el rango que incluye H-alfa y el magnesio 1, el típico que se utilizó en Sauron, por ejemplo, ese rango espectral lo podemos muestrear desde galaxias cercanas hasta galaxias en torno a redshift 3.7, el mismo rango espectral, en baja resolución con Harmony, lo que nos va a permitir tener una resolución espectral de unos 6 Armstrong a 1.9 micras, que se corresponde a una dispersión de velocidades de unos 40 kilómetros por segundo. Como referencia, decir que los actuales cartografiados de galaxias, incluyendo MUSE, la dispersión de velocidades está entre 30 y unos 140 kilómetros por segundo. Con lo cual, con Harmony, vamos a poder estudiar galaxias en torno al mediodía cósmico y más allá, con resoluciones espaciales y espectrales comparables a los de actuales surveys cartografiados de galaxias del universo local. O sea, igual que tenemos nuestro modelo de referencia, que son las galaxias actuales. Entonces, en un momento dado, bueno, antes de eso, esto suena súper bien, ¿no? Creo yo. Lo que pasa que de momento ese viaje que yo les prometí al principio de hacer las galaxias al mediodía cósmico, de momento está limitado a observaciones, porque Harmony todavía está en diseño. No hemos cerrado todavía el diseño. Y para ver cómo quedarían esas galaxias, pues el equipo científico de Harmony ha desarrollado una herramienta que se llama HSIM, que es un simulador de observaciones con Harmony. Para utilizar este simulador, bueno, nosotros lo utilizamos para ver cómo podríamos estudiar la componente estelar de esas galaxias en el mediodía cósmico, en torno a 1 y 2. El simulador va a necesitar un cubo de datos de entrada que le dé la física del objeto que uno quiere estudiar, en este caso, pues una galaxia. Luego también tenemos que fijar en el simulador las condiciones, tanto instrumentales como atmosféricas, para la observación que queremos. ¿Vale? Entonces, pues, uno selecciona el campo de visión, la escala espacial que quiere, la resolución espacial, espectral, todo lo que quiera. Y luego lo que hace el simulador es incluir todas las características del cielo, del telescopio, del instrumento, para producir un cubo de datos equivalente a lo que obtendríamos con Harmony en su momento, ¿no? Y eso es lo que hicimos. Entonces, lo primero, para empezar a utilizar el simulador, es
vamos a meterle la física de una galaxia. Aquí tenemos dos opciones. Nos podemos ir a simulaciones y ver, coger una galaxia a Redshift, el que queramos, y metérsela al simulador. Nosotros lo que hicimos es ir del otro lado. Conocemos un objeto en el universo cercano, vamos a llevárnoslo a Redshift, el que queramos, y vemos qué pasa, ¿no? Entonces, para hacer las primeras pruebas, y porque estábamos interesados en la componente estelar, elegimos una galaxia lenticular, que es esta de aquí, NGC 809. Cogimos el cubo de datos de MUSE, en concreto un cubo del cartografiado amusing. Y aquí como referencia pues vemos el continuo estelar, el campo de velocidad estelar y la dispersión de velocidades, que son bastante típicos. Rotación, el campo de rotación, y aquí tenemos el pico de dispersión en el centro y va decayendo hacia afuera. Lo que uno espera de una galaxia tranquila y normal. Vale, pues con este cubo de datos lo que hicimos fue, para simular galaxias de diferente brillo, lo que hicimos fue escalar el cubo a 3 luminosidades diferentes. 10 a la 10, 10 a la 11 y 10 a la 12 luminosidades solares. Y luego lo desplazamos al redshift que queríamos y disminuimos el brillo de acuerdo a la cosmología que asumimos. Y bueno, elegimos estos 3 redshifts que tenemos aquí, 0,76, 1,5 y 2,3, un poco para muestrear ese mediodía cósmico que veíamos antes, ¿vale? Luego seleccionamos las condiciones de nuestros instrumentos y las atmosféricas, elegimos las condiciones típicas de Cerro Armazones, el sin medio de ese lugar. Elegimos la escala espacial de 20 por 20, que era una de las que nos iba a permitir tener resultados parecidos a los de los actuales surveys. Y bueno, elegimos diferentes tiempos de exposición, desde 3 horas hasta 15, ¿vale? La resolución espacial, como dijo, simplemente recordar que vamos a tener unos 40 kilómetros por segundo. Con eso vamos a tener una resolución espacial mejor de 200 parsecs en cualquiera de los 3 redshifts que hemos elegido, y el campo de visión va a ser muchísimo más grande del tamaño que nos salía esa galaxia al redshift que lo movimos, ¿no? Y estos son los resultados. Aunque yo he dicho que cabía perfectamente en la galaxia, pero claro, la simulación era tan grande que lo que tuvimos que recordar un poquito, porque si no, aquello no acababa nunca, ¿no? Entonces, aquí lo que tengo es el continuo estelar reconstruido de esas simulaciones de observaciones de Harmony. Esto es lo que en principio veríamos con Harmony de una galaxia de este estilo. Aquí tendríamos las galaxias más brillantes, las de luminosidad 10 a la 12 luminosidades solares, a redshift 0,76, a redshift 1,5 y a redshift 2,3. Esta sería la de luminosidad 10 a la 11 y esta 10 a la 10 luminosidades solares, ¿vale? Con estas imágenes pues fuimos capaces de reproducir los parámetros fotométricos del objeto a su redshift correspondiente, que es esta imagen que tengo por aquí. En cuanto a la cinemática, pues este sería el campo de velocidad de las estrellas que obtenemos para estas galaxias. El diagrama es exactamente lo mismo, luminosidad y redshift. Y bueno, en casi todos los casos obtenemos, bueno, en este caso todas las exposiciones que utilizamos son de 3 horas de exposición, o sea que con 3 horas es suficiente para caracterizar lo que es la morfología. Para el campo de cinemático necesitamos más tiempo. En las primeras de arriba tenemos 3 horas y en las de abajo tenemos en esta 3 horas, 9, 12 y 12. No, a ver, y 9 también. En cambio, en estas dos simulaciones, los objetos menos brillantes y a mayor redshift, pues no conseguimos tener una señal a ruido mayor de 8 en el continuo estelar, en al menos 3 voxeles, ¿no? Que era el mínimo para tener lo que decimos resolución espacial. Y en cuanto a la dispersión de velocidades, pues también se reprodujo relativamente bien los parámetros de dispersión de la galaxia en el universo local, con los resultados que tenemos. Entonces, las conclusiones de este trabajo es que básicamente con Harmony, con el modo de baja resolución espacial y con una resolución espectral media, la baja no, la de 20 por 20 y una resolución espectral baja resolución, pues conseguimos estudiar la morfocinemática de las galaxias en torno al mediodía cósmico. Tenemos una serie de limitaciones en masa, pero obviamente con mayor tiempo de exposición podemos llegar a donde se querría, ¿no? Y bueno, este viaje a las galaxias en torno al mediodía cósmico, que esperamos poder realizar en pocos años con Harmony, cuando ya esté operativo en el LT, pues comenzó ya hace muchos años, cuando hubo una serie de locos
que decidieron utilizar nuevas técnicas para estudiar galaxias, que fueron los pioneros de ver el universo en 3D. En los años 80 empezaron a desarrollarse diversas técnicas que se utilizaban en otras cosas y se empezaron a aplicar en astronomía. Una de ellas fue la espectroscopía de campo integral, que, bueno, he puesto ahí los 7 instrumentos que había antes de 1997, porque a partir de ese año ya la cosa creció bastante. Y lo que me gustaría destacar aquí es que 3 de ellos se desarrollaron en el IAC, y el primero de ellos, que fue Hexaflex, pues fue durante la etapa de John como coordinador del área de investigación, ¿vale? Pero no solo eso, no solo apoyó el desarrollo de esa técnica que ahora está súper generalizada y que todos utilizamos, y en el James Webb la tenemos, la tendremos en el LT, sino que además John también en esa misma época utilizaba otra técnica, que era la interferometría Fabry-Perot, para estudiar la cinemática de galaxias, ¿no? Y yo recuerdo que cuando yo llegué a hacer la tesis, años después, esto fue en el 89, el paper, y también los primeros papers de Hexaflex también fueron en el 89, yo recuerdo que siempre sacaba una transparencia que decía las ventajas de observar con IFUS en lugar de con Fabry-Perot. Y alguna vez, ya acabada la tesis y todo, hablando con John, él me hizo ver que no había ventajas y desventajas, sino que eran complementarias, y que lo mejor es combinar las diferentes técnicas. En ese momento cambió mi chip y realmente tenemos trabajo juntos, tanto utilizando IFUS como utilizando Fabry-Perot, ¿no? Y yo siempre era una aférrima ahí defendiendo los IFUS, y los sigo defendiendo, pero también defiendo la parte de Fabry-Perot, ¿no? O sea que el IAC, y John en concreto, ha sido uno de los grandes pioneros que ha permitido que toda la morfocinemática de galaxias la podemos llevar hasta esas galaxias en torno al mediodía cósmico.